las resistencias periféricas totales. Si aumenta las resistencias periféricas totales, al corazón le va a costar más trabajo expulsar la sangre del ventrículo, por lo tanto, requiere mayor energía, ¿sí? Y al hacer mayor fuerza de contracción, mayor energía, va a aumentar lo que es el gasto cardíaco, va a expulsar mayor cantidad de sangre. Obviamente, recuerden que todo esto es en límites normales, porque en patológicos no suele suceder. Ya también dijimos que esta energía que va a distender las paredes es energía potencial, que cuando empieza a haber una relajación, una disminución de la presión ventricular, estas paredes se van a contraer y van a favorecer o se va a liberar una energía cinética. Habíamos dicho que de la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo, 60% de esta sangre va a distender las paredes de amortiguación. Y el 40% va a ser para el flujo sanguíneo. Cuando se contrae, este 60% va a continuar con el flujo sanguíneo y una parte va a ser de flujo retrógrado. Cuando está cerca de la aorta, esto es lo que va a cerrar las válvulas seminares. Pero cuando va avanzando lo que es el pulso, va a favorecer este flujo retrógrado a la siguiente distensión o una distensión que va atrás de ella. Ahorita lo vamos a ver. De esta forma va a estar participando también en esa energía potencial. ¿Ok? Aquí habíamos visto que los esfínteres capilares, que son las metarteriolas, pues son los grifos, son las llaves que van a permitir el flujo sanguíneo, por eso se llaman vasos de resistencia. Y esto era lo que yo les decía, este sería lo que es un esfínter. ¿Qué pasa si yo cierro este esfínter y no permito el flujo sanguíneo? Pues parte de esta presión hidrostática va a acumularse en el sistema arterial, aumentando la presión arterial sistémica, por eso se llaman vasos de resistencia. Si yo abro esta llave, va a permitir el flujo hacia lo que es la circulación capilar. Entonces, cuando hay una vasoconstricción o cuando están aumentadas las resistencias periféricas totales, pues vean cómo puede disminuir la presión arterial sistémica de un 70 a un 80%. Cuando sucede esto se llama estado de shock. Es shock. Así se escribe, ¿verdad, Benny? Creo que sí. Entonces, podemos tener un estado de choque. Puede ser hipovolémico. También puede ser por una infección. Y es muy difícil restablecer lo que es esta presión arterial. Se colapsan los vasos. ¿Ok? Aquí abajo vemos en esta imagen cómo los esfínteres, estas serían las metarteriolas, estos son los esfínteres precapilares. Pongo de otro color. Estos. Y vemos que aquí está abierto. Por eso encontramos el flujo a nivel de los, el flujo a nivel de los capilares. ¿Sí va quedando claro? Aquí encontramos el flujo. Pero ¿qué pasa cuando esto se cierra? Vean aquí abajo. Disminuye lo que es la circulación, o prácticamente es nulo la circulación en los capilares, pero no se retiene lo que es la sangre. La sangre sigue pasando hacia lo que es el sistema venoso, ¿sí? Pero no es la misma cantidad que hay aquí, o que estaría pasando por aquí, que la que pasa nada más en estos vasos. Entonces, por eso estaría aumentando la presión hidrostática y esto haría que aumentara la presión arterial. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, hay que decir también que estos son los elementos que van a estar regulando la circulación arterial local en cada órgano, que nos los van a decir. Son sustancias que van a ocasionar vasodilatación o vasoconstrictores, ¿sí? Y esto depende de la actividad metabólica de los tejidos. Si los tejidos requieren que aumente lo que es el flujo sanguíneo, va a ser a partir de estas sustancias.
sea por la concentración de oxígeno, por la concentración de CO2, o por el pH, o por la liberación de óxido nítrico, prostaciclina, histamina, bradicinina, factor neoprobiótico auricular, el factor vasoactivo intestinal, etcétera, ¿no? Dependiendo de eso, pues va a haber un aumento o una disminución de la circulación. A eso le vamos a llamar circulación local, ¿ok? Ahora, conforme va prosiguiendo lo que es la presión arterial, de ser una circulación pulsátil, va a pasar a ser una circulación continua. ¿Por qué? Porque va a disminuir las características de las arterias de su túnica media. Va a disminuir lo que son las fibras del tejido conjuntivo y va a predominar lo que es las células de músculo liso, como es en las células de mediano calibre y más en las metaarteriolas. Entonces, al haber disminuido la elasticidad de las paredes arteriales, estos va a convertir de un flujo sanguíneo pulsátil, va a pasar a un flujo sanguíneo continuo. Entonces, a nivel de las metaarteriolas, el flujo sanguíneo ya no es pulsátil, es continuo, porque las paredes ya no se distienden como era en la aorta. Entonces, nosotros vamos a ver, o clínicamente ya no vamos a palpar lo que son la sístole y la diástole. Únicamente vamos a palpar lo que es la sístole. Aquí es difícil palpar lo que es la sístole y la diástole, pero sí se siente como en los pulsos que están más cerca del corazón podemos sentir dos golpecitos en un pulso, que uno pertenece a la sístole y otro a la diástole. Y aquí vemos cómo en la arteria tibial prácticamente únicamente palparíamos únicamente la sístole. En lo que es en la arteria radial, braquial, sí podemos palpar esta y esto. Podemos distinguir lo que es la sístole y la diástole. Pero ojo, aquí tienen que estar palpando muchos pulsos para poder identificarlo. Tienen que aumentar la sensibilidad de sus dedos, pero sí se puede, ¿ok? Y bueno, ya dijimos que esto depende de lo que es la distensibilidad de los vasos, que se vuelven más rígidos, entre más se alejen del corazón son más rígidos, ¿sí? Aumenta la resistencia y también depende de la resistencia y de la viscosidad. ¿Hasta aquí va quedando claro? Bueno, es muy importante y creo que ya habíamos hablado de las resistencias, ¿no? Que es diferente en una disposición en serie que una disposición en paralelo. Hay menor resistencia en paralelo que en serie. Entonces, dentro de la circulación de sistema cardiovascular, nada más están en serie lo que es el sistema, la circulación mayor y menor, nada más. De ahí, la irrigación de los tejidos es en paralelo. Es decir, el aumento o la disminución de un órgano no va a afectar al resto. Los demás van a tener la sangre que requieren o que necesitan, no va a disminuir. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? También es importante decir que la cantidad de sangre que hay a nivel de las arterias, vean, es muy poquito comparado a nivel de las venas. Entonces, en las arterias en promedio se dice que va a haber aproximadamente de 750 mililitros en todas las arterias. Y si disminuye a menor de 500 mililitros, la presión arterial baja en forma drástica. Por eso, si ustedes tienen, o uno de sus pacientes tiene una hemorragia de 500 mililitros, el paciente puede caer en una hipotensión severa. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Y vean, mientras en las venas va a haber entre 2.500 a 3.500 mililitros. ¿Vale? Entonces, aquí vemos esta gráfica que depende mucho del área de detección, es decir,
vemos que el área de sección de la aorta es muy pequeña, casi llega a 8 centímetros cuadrados, es decir, nosotros cortamos la aorta y las extendemos, pues es muy poquito lo que va a abarcar en la superficie, que es aproximadamente de 8 centímetros cuadrados. Y conforme se va alejando, pues se va ramificando más y más los vasos. Vean que las arterias del mediano calibre tampoco aumenta mucho lo que es el área de sección, pero en donde ya aumenta en forma drástica serían en las arteriolas, lo que es el área de sección. Entonces, hay más cantidad de sangre en las metaarteriolas o en las arteriolas que en la aorta y en los vasos de mediano calibre, ¿sí? Y hay mucho más cantidad de sangre a nivel de los capilares porque son millones de capilares que en la aorta, los vasos de distribución y los vasos de resistencia. Vean que puede llegar cerca de 5.000 centímetros cúbicos lo que es el área de sección transversa, ¿vale? Pero también, como se van haciendo más chiquitos los capilares, de acuerdo a la ley de Pausel y a la ley de, ¿cómo se llama la otra ley? La última que vimos, la ley de Laplace. Pues entre más pequeños se vayan haciendo los vasos, la velocidad de la sangre es menor y la presión disminuye, pero no cae a cero. Vean cómo a nivel de la aorta la velocidad es cerca de 50 centímetros por segundo. En los capilares vean cómo cae, perdón, en las metaarteriolas va a caer hasta 30, perdón, la velocidad es, no sé si es aquí. Vean cómo va a caer casi a cero, digo casi a cero, porque va a haber hasta de 3 segundos. La velocidad a nivel de los capilares es, me parece que serían como a 3, 4 milisegundos por centímetro, muy lento. Y esto da la suficiente tiempo para que haya una difusión de los nutrientes. Pero vean cómo va disminuyendo la velocidad conforme se va alejando o conforme los vasos se van a hacer más pequeñitos. Y también disminuye lo que es la presión. Los capilares van a tener aproximadamente una presión de entre 28 a 30 milímetros de mercurio. Y vean cómo a este nivel se hace el flujo constante, ya no es pulsátil como era en la aorta, se va haciendo constante. Hasta aquí dudas, preguntas. No, profe. Entonces miran, cuando en el sistema arterial tenemos entre 400 a 500 mililitros, vean cómo la presión sanguínea cae a prácticamente a cero. ¿Sí? Por eso no sacamos sangre de las arterias, sacamos sangre de las venas. ¿Por qué? Porque las venas tienen mayor capacidad. Si nosotros sacamos 500 mililitros, no vamos a afectar mucho lo que es el retorno venoso. Si hay una hemorragia mayor, no hay tanto problema, ¿sí? A nivel venoso. Sí bajaría la presión, pero no en forma drástica como en lo que es en las arterias. ¿Sí quedó claro? Y bueno, ya vemos, vamos a ver más adelante que esta vasoconstricción o esta vasodilatación depende también del tono muscular o tono vascular, perdón, que está dado por el sistema simpático a través de los receptores alfa y beta. A nivel de los vasos sanguíneos tenemos la actividad alfa 1 principalmente y también tenemos beta 2 que tienen funciones opuestas dependiendo si está en el músculo principalmente. Va a ser una vasoconstricción, pero este que está en las venas y en el resto de las arterias va a ser una vasodilatación. Ya lo vamos a ver más adelante, el efecto simpático alfa y beta en los vasos, porque beta 1 a nivel del corazón tiene un efecto cronotrópico y un efecto inotrópico y también lucitrópico. ¿Ok? Y vemos aquí también cómo la presión venosa pues es menor, ¿verdad? Comparado con lo que es la presión arterial media. Bueno, esto ya lo vimos. Esto también. Bueno, esto es lo que les decía de la fuerza o la bomba
las arterias. Aquí vemos cómo el pulso o el flujo sanguíneo es pulsátil, ¿no? Conforme va avanzando, va disminuyendo lo que es la distensión de las paredes. Entonces, cuando hay una distensión de las paredes, es una energía potencial, ¿sí? Y cuando hay una contracción de las paredes de las arterias, se vuelve una energía cinética, es decir, va a favorecer lo que es el flujo sanguíneo que continúe con el resto, que vamos a llamar que es un flujo anterógrado, es decir, que va hacia adelante, pero también vamos a tener un flujo retrógrado, una parte de esta energía potencial que se almacenó va a favorecer un flujo retrógrado. Y ya sabemos que este flujo retrógrado va a cerrar lo que son las válvulas semilunares, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar cuando va avanzando lo que es el flujo sanguíneo? Aquí tenemos esta energía potencial. Y cuando disminuye lo que es la presión, se va a liberar a una energía cinética. Esta energía cinética liberada va a favorecer que continúe lo que es el flujo. Una parte se va a ir hacia adelante, es decir, va a formar parte del flujo sanguíneo, que es anterógrado. Y otra parte va a ser retrógrada, pero vean hacia dónde se va a ir el flujo sanguíneo. Va a participar al siguiente latido para sumarse a esta fuerza que va a distender las paredes de las arterias, ¿sí? Y también se va a guardar como energía potencial. Y al siguiente latido, y bueno, cuando haya una relajación, nuevamente va a favorecer ese flujo anterógrado. ¿Sí quedó claro? Vale. Bueno, muy bien. Aquí dudas, preguntas. Este efecto se llama, si tienen curiosidad de leer este efecto, un factor para mantener una presión arterial muy importante es la volemia. Y ya vimos que dependiendo de la volemia va a favorecer el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, va a aumentar lo que es la